Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, primera carta de Samuel, capítulo 16, y vamos a mirar el verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11 en adelante. Antes de leer, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, háblanos hoy, enséñanos hoy. Yo necesito que me pastorees con la palabra hoy. Yo necesito que esta palabra quede guardada en mi corazón. Yo necesito que me des equilibrio para poder disfrutar todo lo que tú estás haciendo y todo lo que vas a hacer conmigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy atentos entonces. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Cuando hubo la convocatoria para escoger rey, Dios había dicho que de la casa de Isaí, de uno de sus hijos. Pero resulta que pasaron los más grandes, creo que eran 8, y ninguno. O sea, Dios no escogió a ninguno de los hermanos de David. Y el papá de David, la mamá y los hermanos menospreciaban a David. Por eso ni siquiera lo tuvieron en cuenta para ese día, aunque Dios había dicho que era de uno de sus hijos. Entonces aquí le hace la pregunta, dice: Dios no escogió a ninguno de tus hijos, ¿no tienes más? Y él dijo: sí, pero pues, Dios que se va a fijar en ese. Dijo: pues tráelo. Es muy parecido a la palabra que Dios les dio a ustedes. Donde nadie cree, Dios cree. Muy bien, entonces dice acá: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, se parecía a mí, más o menos. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Antes de eso, ¿qué había dicho el Señor a Samuel? Al profeta le dijo: porque Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Wow. El verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, di conmigo aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Di conmigo: sobre David. Habíamos hablado el viernes que cuando la unción viene sobre, quiere decir que es como un manto. Entonces cuando la unción viene sobre, es el poder de Dios. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, ¿qué pasó de ahí en adelante con este niño? Viene el profeta, el hombre de más alto rango espiritual en todo Israel y en todo el mundo, toma aceite, di conmigo aceite. Cuando una persona es llamada al ministerio, obligatoriamente tiene que ser derramado aceite sobre su cabeza. Y tiene que ser de una persona que jamás se dude de su autoridad. Ojo con eso. Jamás alguien se va a colocar en el ministerio si antes una persona reconocida
que es un hombre de Dios, no haya derramado aceite sobre su cabeza. De ahí en adelante, dice la Biblia, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y entonces podemos entender toda la historia de David antes de matar a Goliat. Porque cuando David ve a Goliat venir, un hombre gigante, un guerrero, un hombre que tenía armamento, que veía a David como un perro, así lo menospreció, le dijo: ¿qué viene este perro a pelear conmigo? Escúchame, ¿por qué David tenía esa idea de Goliat? ¿Por qué David dijo: ¿y es que acaso este hombre puede venir a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Por qué él hablaba así? Porque antes de desafiar a Goliat, antes de menospreciar al gigante, David había matado osos igual de grandes a él y había desgarrado la boca de leones. Y entonces cuando ve al gigante, David dice: este no puede ser más poderoso que un oso y más ágil que un león. Yo los he matado, les he quitado las ovejas de la boca, porque él era un pastor de ovejas. Entonces lo que estaba haciendo Dios mientras él pastoreaba en oculto era que lo estaba entrenando. Entonces cuando él ve el gigante, todos los demás se asustaron, todos los demás retrocedieron, pero él dijo: pero esto es pan comido, yo peleo con él. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y ahí es donde está la diferencia, muchachos. Cuando tú sientes la unción sobre tu cabeza, cuando tú sientes el poder de Dios sobre ti, te conviertes en un hombre o en una mujer poderosa. Pero no por ti mismo, sino por el que está sobre ti. Y Dios quiere levantar una iglesia poderosa, pero no en palabras, sino en espíritu. Que desafíe lo que sea, que se venga lo que sea, y nada nos dé temor. Entonces, primer punto, muchachos, di conmigo: deben ser ungidos con aceite. Si se dan cuenta, la unción que tenía David se llama la unción regia, la unción de rey. La unción tiene otro nombre, la unción de conquista. Entonces David hacía cosas que sus hermanos no hacían. Sus hermanos eran guerreros, pero con hombres de su tamaño, pero no con gigantes. David no. David iba más allá. Porque la unción regia te hace un conquistador de imposibles. La unción regia te hace una persona sobrenatural. Por eso es que la unción sacerdotal no se parece a la unción real. Por eso el cuidado. Por eso lo que les decía el viernes, cuando le preguntan a la señorita Kuhlman que qué opinaba de que las mujeres se lanzaran al ministerio, ella les decía: si Dios no las ha llamado, no lo hagan, porque esto no es feminismo, esto es santo. Tienen que ser llamadas, tienen que ser ungidas con aceite.
Eso nos va a ayudar a tener muchísimo cuidado. Otra de las cosas que vemos ahí es que no hay ministerios independientes. No existe ni siquiera uno en el planeta que diga: Dios a mí me habló en la casa, me ungió en la casa y me puso en la casa. Eso no existe. Cuando una persona te diga eso, cuando alguien te diga: mira, Dios a mí me habla, pero yo no le digo a nadie porque nadie me cree, esa persona te va a dañar. Porque cuando Dios unge a alguien, lo hace en público. Entonces, cuando tú escuches a los llaneros solitarios que dicen: Dios a mí me habla, pero nadie me entiende, y entonces eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso ni siquiera existe. Tercero, cuando nosotros miramos el libro de Samuel, este mismo, primera carta de Samuel, capítulo 15, perdón, capítulo 16, es que estoy aquí confundido, espérate. Y luego leemos el verso 14, vamos a poner el verso 14. Voy a volver para los que me están editando allá. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Aquí les voy a soltar una que no estaba muy clara. Dice, verso 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl era el rey de antes. Bueno, seguía siendo el rey. Pero en el momento que Dios pasa la unción a David, el espíritu de Dios se aparta de Saúl. ¿Por qué se apartó el espíritu de Dios de Saúl? ¿Cuántos saben? Y aquí es donde ustedes ya comienzan a hacerme las preguntas. Levantan la mano, piden el papelito, el lápiz, y eso sugieres. ¡Pum! ¿Por qué, siendo Saúl ungido con aceite, la misma unción regia que estaba sobre David fue puesta sobre Saúl? ¿Por qué este hombre perdió la unción regia y Dios se la da a otro? Porque él fue desobediente. Di conmigo: desobediente. Y una de las cosas más graves para cualquier ministro es ser desobediente. Dios le dio una orden, le dijo que esperara al profeta para hacer el sacrificio, y el hombre, cuando vio que el profeta no llegaba y que la gente le estaba desertando, di conmigo: desertando. Es que fue un momento difícil. Estaba el rey ahí, estaba preparado todo para la ofrenda, para el sacrificio, el cual solamente Samuel tenía la autoridad para hacer, porque era el profeta. No le correspondía al rey, solamente el profeta podía hacer ese sacrificio. Y estaba todo el pueblo ahí, estaba todo el ejército, y al ver que el hombre se demoraba, comenzaron a irse. Y el hombre se asustó, dijo: me van a dejar solo, y hay una batalla que pelear, me van a dejar solo solamente porque el profeta se demoró. Entonces venga, yo hago eso para buscar el favor de Dios y poder arrancar para la guerra. Y cuando llega el profeta y ve que el hombre hizo el sacrificio, ¿qué le dijo? Le dijo:
locamente has hecho. Di conmigo, locamente. Hay gente loca. Di conmigo, locamente. ¿A ustedes no les ha pasado que usted no espera una reacción de alguien o una decisión de alguien y usted dice, ¿y este qué le dio? ¿Se enloqueció? Así. Y la segunda vez fue cuando Dios le dio la orden de exterminar a Amalek. Prefirió obedecer al pueblo. Siendo el rey, tenía que obedecer a Dios, pero le tenía miedo al pueblo. Decía, no, ¿qué van a pensar de mí? Que yo soy como muy tenaz, como muy drástico, como que tampoco, hay que extender misericordia. Y le perdonó la vida al rey, que era el primero que debía matar. Le perdonó la vida a los animales, porque el pueblo dijo, pero los animalitos, ¿qué tienen la culpa? Cuando Dios había dicho, todo lo que viva, todo lo que respire, me lo matas. Muy bien. Entonces, el hombre, al desobedecer a Dios varias veces, Dios, como la obra continúa, di conmigo, la obra continúa, y Dios es eterno, y Dios no depende de ningún hombre, y Él continúa con nosotros o sin nosotros. Entonces se levantó a uno que se llamaba David, que tenía un corazón para Él, porque así lo dijo Dios. Yo me he provisto de uno que tiene un corazón para mí. ¿Ustedes se imaginan que Dios diga de alguno de ustedes que tienes un corazón para Él? Bárbaro, ¿no? Entonces vamos a hacer la aclaración. ¿Se puede perder la unción regia? Sí. ¿Se puede volver a recuperar? No. Solo se tiene una vez. ¿Saúl siguió siendo rey? Sí. ¿Cuántos años? Muchos años. ¿Tenía el rango? Sí. ¿Tenía la unción? No. ¿Ya tienen alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Qué me dice? ¿Dónde me la dejan? ¿No? Están escribiendo. Y entonces, di conmigo, hay que aprender a pasar la página. El capítulo 16, antes de la primera pregunta, quiero compartirles, ya voy a terminar, voy a compartirles algo que ustedes deben aprender y deben guardarlo en el corazón. Nosotros no somos más compasivos que Dios. Nosotros no somos más misericordiosos que Dios, porque nosotros somos seres humanos. Nosotros juzgamos, nosotros señalamos. Para nosotros es difícil perdonar, ¿sí sabían? Si es que Dios no coloca una condición en el perdón, nosotros jamás perdonaríamos. El Señor dice, tienes que perdonar a tu hermano sus ofensas, así como yo te perdono a ti. O sea que si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si no es esa condición, nosotros jamás lo haríamos.
Pero muchas veces nosotros nos creemos más buenos que Dios, o pensamos que nosotros somos más misericordiosos que Dios. Y aquí dice, capítulo 16 del primer libro de Samuel, verso 1: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a la casa, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Eso fue antes de ungir a David. Entonces Samuel, que fue el que ungió también a Saúl, que el hombre en su inicio era un hombre humilde. Saúl era un hombre humilde. Él ni siquiera se consideraba algo especial. Y entonces él ve el proceso del primer rey de Israel, su crecimiento, luego cuando llega al poder, y también ve cómo se tuerce. Y el hombre llora, estaba ahí llorando por Saúl. Él no podía creer lo que estaba pasando. Y Dios le interrumpe su oración y su llanto y le dice: deja de estar llorando por él. Yo ya lo deseché. ¿O es que tú eres más misericordioso que yo? Ve más bien y me unges al próximo. Y entonces eso nos enseña algo, iglesia. Hay que pasar la página. Yo no me puedo quedar llorando sobre la leche derramada. Las cosas pasan. Todos pasamos. Un día yo estoy acá y otro día estará mi hijo. La gente pasa, las instituciones pasan, pero el reino de Dios permanece y continúa. Entonces nosotros debemos aprender a pasar la página. El Señor le dice: ¿vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir ahí? Yo ya te dije que no más. Ve más bien, porque viene uno con un corazón distinto. Está bien. Está bien el duelo. Cuando se muere un amigo, un familiar, yo no sé nada de eso porque a mí nunca se me ha muerto nadie cercano, o que yo me... Sé que es duro, pero por más de que la gente quiera, se han visto en los velorios, en los entierros, que la gente está tirada hacia allá, que me tiro, y al final no se tiran, porque es un momento muy duro, muy terrible. Pero él queda ahí y la vida continúa. El duelo hay que vivirlo, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Ya tienen la pregunta? Muchachos, ustedes antes eran preguntones, sobre todo en los seminarios de familia. Eso era papel. Claro que cuando, ¿sabe? ¿Sabe cuándo preguntaban harto? Cuando se hablaban de idóneos. Ay, Dios mío, eso volaban papeles para acá. Cuando se hablaban de parejas, ahí sí, eso volaban papel. Venga aquí, ¿cómo es que venga aquí? ¿Sí me están entendiendo? Dice: ¿qué pasa si una persona, Dios le quita la unción y sigue su llamado ministerio como si no hubiera pasado nada? ¿Ocurre? Sí, eso suele ocurrir. Pero no es que no pase nada.
No, no es que no pase nada, eso se le nota. Ya toca cambiar la unción por más palabra. O sea, las personas que no tienen que no se les nota la unción, tienen que rellenar eso. Eso le ocurrió a Adán y a Eva, ¿sí sabían? Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán como hablar a su compañero. Imagínense la comunión. Era tanta la gloria y la santidad de ese lugar que ellos ni siquiera se sentían desnudos. Por eso no usaban ropa. No había maldad, no había malicia, no había nada. Dios caminaba con ellos. Cuando ellos desobedecen, cuando juntos desobedecen y entra la maldad, lo primero que ellos hacen es hacer hojas de higuera para cubrir la desnudez. Y cuando aparece Dios les dice: ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿De dónde lo aprendieron? Entonces, cuando una persona pierde la gloria, le toca cubrirse con hojas de higuera. Algo que lo cubra, pero no es la unción. Tal vez una prédica elocuente con, mejor dicho, o actividades o cosas religiosas para tratar de cubrirse y decir: todavía Dios está conmigo, pero ya no está. Y eso se ve, eso se nota. Necesito traductor. ¿Dónde está mi traductora? ¿Se fue? Bueno, lo que yo entiendo acá dice: para las personas que se van y regresan, recuperan el llamado. No, si es un ministerio, no. Eso nunca vuelve a ser. Por esto me he ganado muchos problemas, porque a tratar de explicarles. Es muy duro para uno como pastor decirle a una persona de ministerio, decirle: puedes volver, pero nunca tendrás lo que antes tenías. De hecho, nos pasó con un grupo, se fueron todos y volvieron todos. Y entonces me preguntaron cada uno, aparte, me dijo: pastor, ¿y Dios qué va a hacer conmigo? Dios tiene grandes cosas contigo. Dios te va a bendecir, te va a restaurar, va a restaurar sus hijos, va a hacer todo eso. Ay, qué bueno. Y ellos esperaban que yo les dijera algo más. Pero un día una de ellas se atrevió a decirme: ¿y mi ministerio profético? Yo le digo: no, ese sí no. Nunca más lo tendrás. Eso fue como si le hubiera dado una patada en el estómago. Dios mío, ¿cómo? Porque ella misma me contaba que esa fue la razón por la cual volvió. Ella me decía: ¿se acuerda, pastor, cuando nosotros comenzamos la iglesia, cuando Dios me ungió como profeta, que los demonios me veían y se iban, que a la gente caía al suelo y era libre solamente cuando yo extendía mis manos? Yo le dije: sí, yo me acuerdo. Y me llamó porque estaba asustada, porque una de sus primas estaba endemoniada y la agarró del pescuezo y como que le dio una paliza. Ella me dijo: jamás pensé que yo fuera a perder eso. Y mi prima, que estaba endemoniada, casi me mata. Y entonces
Yo traté de orar como siempre lo hacía y no pasó nada. Yo le dije, lamentablemente, ya no lo tienes. Y no lo volverás a tener. Eso solo se tiene una vez. Por eso cuando tú tienes esa perla, ese diamante en la mano, cuídalo, guárdalo. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Mételo en una caja fuerte, que nadie te lo toque, que nadie se acerque a él, porque si lo llegas a perder, nunca más lo tendrás. Tendrás otras cosas de Dios. Y aquí no estamos hablando de salvación, porque la gente me confunde esto. Ay, entonces se va a ir para el infierno. No. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de un ministerio. La salvación es por gracia. Solo por gracia. Y lloraba ahí en la oficina, yo no estoy diciendo mentiras, lloraba y me decía, nunca más lo volveré a tener. Dije, nunca más. Por eso, mire, les voy a contar un poquito más la historia. Ella decidió seguir al esposo, que se iba para otra iglesia. Y yo sabía lo que eso significaba. Y ella me decía, pero es que yo tengo que seguir a mi marido. Yo le dije, ¿y tu llamado? No, pero es que la paz, que no sé. Yo, bueno. Y se fue. En esa época habían aquí como unas cabinas aquí en la esquina. Cada vez que yo venía a la iglesia a orar, yo iba a la llamada y le decía, mujer, piénsalo bien. Piénsalo bien. A él no le sirve ninguna iglesia. Esta es como la quinta iglesia donde él se va. No son las iglesias, es él. Y ella, no, pero es que es mi esposo. Yo le decía, piénsalo bien. En la tarde volvía y la llamaba. A veces no me contestaba. Yo le decía, por favor, niña, piense lo que está haciendo. Hasta que llegó un día donde la dejé de llamar. Dije, ya no más. Ella fue la que me llamó a contarme la triste historia de su vida. Y yo le dije, eso era lo que yo quería evitarte. Ella no hay nada que hacer. ¿Alguna otra pregunta, Nero? ¿Están aburridos? ¿Nos vamos? Ay, la segunda parte de la pregunta. Dios mío. Dice, ¿y qué pasaría que no la recuperaran? ¿Qué causaría que no la recuperaran? ¿O depende por lo que se han ido? Sí, depende de que se hayan ido. Porque es que voy a explicar algo que usted nunca escuchará en ninguna otra iglesia. Y se los he explicado de una forma muy didáctica. Cuando Dios te bautiza, porque eso es bíblico, ¿no? El libro de Corintios dice que nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo como Él quiso. ¿Lo han leído? El cuerpo de Cristo es un cuerpo. Él es la cabeza. El Señor Jesús es la cabeza. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y dice que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo. Él nos coloca en el cuerpo como Él quiso, no como yo quiero. Entonces yo no me puedo ubicar en el cuerpo. Y así lo explica la Biblia. Entonces, si yo soy un dedo y a mí se me antojó irme para la cabeza y ubicarme aquí, siendo un dedo del pie, porque allá fue donde Dios me puso para una función específica, y entonces yo me salgo de la iglesia y me voy para otra iglesia y con la excusa de que en todo lado está el Señor, o que tal vez la otra iglesia es más ungida. Sí, eso es cierto, pero tú no perteneces ahí. Y en vez de ser parte del cuerpo, te conviertes en un anticuerpo. Yo no creo que una persona diga, uy, Dios me bendijo,
tengo 6 dedos, tengo uno más. Yo no creo que nadie se alegre por eso. Antes dice, uy, no, yo estoy deforme, que me quiten ese. ¿No es cierto? Entonces hay gente que son anticuerpos donde van, no encajan, no se sienten plenos. Y al principio dicen, wow, qué maravilla. Y después usted los ve volar de allá. ¿Por qué? Porque no son de ahí. Y usted los ve saltar de un lado al otro, del otro lado. Y eso está bien, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero nunca se van a ubicar, porque Dios los ubicó. Y entonces creen, cuando hablamos de la cobertura espiritual, que es tan importante, que un día de estos hablamos de eso, ellos creen que al irse de la iglesia, Dios tiene la obligación de seguirlos, cubriéndolos. Mi hijo, su merced, ¿a dónde le dio la rebeldía de irse? Yo me voy para acá. Bueno, mi amor, ahí. No, ya no me gustó aquí porque me sacaron la lengua. Entonces, ¿dónde le dio la rebeldía de volverse a ir? Para acá. Y ellos creen que Dios los va a seguir a todo lugar y les va a dar la cobertura. Y no hay nada más equivocado que eso. Dios no sigue a nadie, muchachos. Así se metan en la iglesia del pastor Benny Hinn, que es el hombre más ungido de la tierra. Dios no te va a seguir a ningún lado. El proceso que te faltó aquí continuará allá. Esto no es a los brincos. Entonces, ¿sí entienden lo que es el cuerpo de Cristo? Bueno. ¿Cómo saber a qué ministerio ha sido llamado? ¿Cuáles son las señales? Eso es otro tema. Un ministerio es algo muy fuerte. Señales, muchísimas señales. Confirmaciones. Eso es un tema muy complejo. Un día de estos hablamos de eso, bien profundo, para no irnos así por las ramas. Cuando una persona tiene un llamado, eso es algo que prácticamente nació con él o con ella. Porque la Biblia dice, le dice el Señor a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que prácticamente esto es de antes de nacer. Como a Moisés. Moisés fue salvado de la muerte porque ese niño iba a ser un libertador. Por eso le dio el ingenio a la mamá de meterlo en una cosita ahí, echarle brea y tirarlo allá, y luego la hija del faraón se lo encuentra de casualidad. No, todo fue planeado por Dios, porque él iba a ser un libertador. O como cuando el arcángel Gabriel se le aparece al sacerdote Ananías. ¿Sí era Ananías, el esposo de Elizabeth? ¿Quién me saca de dudas? Porque es que todos los nombres se parecen. Y ellos no podían tener hijo. Y la señora ya era una viejita y él también, pero eran sacerdotes de Dios. Él. ¿Zacarías? ¿Ananías? ¿Pin 1, pin 2, pin 3? Lo cierto es que cuando se profetiza a Juan el Bautista, él le dice: este niño profeta. De una se las cantó. Y él preparará el camino del Señor. Lo alto será allanado, lo que está abajo será subido a nivel.
O sea, preparará el corazón de Israel para que cuando llegue el Mesías haya gente que lo acepte. Profeta. ¿Sí ven? Entonces, eso es antes de nacer, por eso hay muchas señales. Por eso cuando me dicen, Dios me llamó, Dios me llamó. ¿Y cómo te llamó? No, fue que la vecina me dijo, usted tiene un don. No, eso no es un llamado. Eso es mucho más que eso. Zacarías, listo. Uy, madre, como 3 preguntas en una. ¿Cómo se llega a esta unción? No, es un llamado, no. Eso no se puede, eso es algo que uno no puede pedir. La unción regia es solamente para el que fue llamado. Nadie más puede tenerla. Nadie. Los hermanos de David nunca la tuvieron, solamente él. Dice, también se puede adquirir por anhelarla de corazón o bueno, algo así. No. ¿Cómo se mueve esta unción? Pues para nosotros es un poquito más fácil entender. Nosotros podemos mirar el ministerio de avivamiento y sabemos que sobre ese ministerio hay una unción regia. A otros no se les nota tanto, pero igual la tienen. Más o menos así es como fluye eso. Ya termino acá. Creo que no hay más preguntas, ¿no, negro? ¿Otra? Uy, hijo de madre. Cuando una pareja vota el ministerio, el de sus hijos también, ¿cómo es? No. Bueno, yo entiendo que dice que cuando una pareja vota el ministerio, sus hijos también, claro que sí, automáticamente lo votan. Porque los hijos heredan. ¿Cuántos sabían que los hijos heredan? No. Y cuando tú no tienes nada, ¿qué van a heredar? Pues nada. Como los muchachos, ¿no? Yo me acuerdo uno que decía, cuando se muera mi cucho, me decía el hombre, yo no me preocupo, y se la pasaba tomando cerveza y jugando rana. Me decía, yo no me preocupo que apenas se muera el viejito, ahí tengo la finca, tengo la casa, tengo... Él sabía que fuera bueno o malo, tenían que darle su parte. Bueno, ¿por qué cuando entro al lugar de oración siento la presencia del Espíritu Santo y salgo y siento lo mismo? Eso se llama comunión. El Espíritu de Dios es omnipresente y es omnisciente. Él es Dios. Entonces, cuando tú tienes una relación con Él,
¿sí? Una relación de comunión. Entonces lo que tú sientes en el cuarto de oración muy posiblemente te va a seguir en la calle. Solamente que ese es un lugar de encuentro, pero el Espíritu Santo te puede seguir y tú puedes sentir lo mismo que sentiste a solas con Él, lo puedes sentir trabajando sin necesidad de orar. Por eso se llama comunión. Eso es un nivel muy alto de oración. ¿Hasta ahí todo quedó claro, muchachos? ¿Para qué este tema? Para que todos podamos tener claridad, para que nadie se deje manipular, para que no nos dejemos subir a donde no es, para poder respetar las dimensiones. ¿Yo por qué respeto tanto al apóstol o al pastor Ricardo? Porque yo reconozco en ellos una unción más alta. La iglesia está quieta. ¿Sí se han dado cuenta? La iglesia está quieta, todos están así, cansados, un viernes en la noche. Le pasamos el micrófono al apóstol y él dice 2 palabras y todo el mundo está gritando. ¿Sí o no? Lo que él tiene es genuino. Se siente el poder. Pasa uno de la tristeza al gozo, a la alegría, a la fe en 3, 4, 5 segundos. No es algo impostado, muchachos, es algo real. Y lo más hermoso, poder estar en un lugar donde la persona es genuina. ¡Wow! Estás en el lugar correcto. Levanta tus manos. Dile: Señor, sabiduría ante todo. Sabiduría. Mucha sabiduría. Que nosotros podamos ver y entender este lugar. Hazlo como el jardín de Dios. Conviértelo como en un manantial, un abrevadero. La gente que entre a esta casa pueda sentir tu presencia. Eso es lo que tú anhelas y eso es lo que nosotros queremos. Convierte ese lugar, Señor, como en un abrevadero. En medio de la sequía y del desierto y de todo lo que está pasando afuera, este lugar se convierta en un abrevadero, en el jardín de Dios. Y nosotros cuidándolo, protegiéndolo, orando para que se mantenga así. Porque toda alma que nadare en este río vivirá. Toda alma, cualquiera que entrare y nadare en ese río vivirá. Vivirá. Aleluya.